Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Acá con mi socia, Mariana Chuber, que hace 2 o 3 años ya hicimos un ciclo de foros, de charlas de derechos humanos. Nos parecía que con estos 50 años del golpe teníamos que hacer algo que fuera un poco más desde adentro, de lo que no se dijo, de lo que cuesta decir, de lo que a veces no se sabe bien. Así que bueno, vamos a hacer 6 foros a lo largo de este año. No sé si Santiago vos después tenés el flyer al final para poner todos los foros. Y bueno, este primer foro que tenemos acá a unas compañeras, es el primer foro además muy femenino, por cierto, lo cual me parece muy bien, que nos parecía que hay que hablar de algo que siempre se dice que la justicia tarda, qué sé yo, pero en realidad no se sabe bien todo lo que implica hacer una denuncia, seguir adelante a lo largo de años y años de idas y vueltas, de frustraciones, de pequeñas esperanzas de marcha atrás. Eso nos parecía importante tener la voz de las denunciantes, las víctimas directas y también de la parte jurídica, de las abogadas en este caso, que tanto tuvieron que hacer, deshacer, tener paciencia, constancia, consecuencia, hasta poder lograr a veces algo como fue, bueno, en estos casos que por fin se logró que al menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptara varias de estas causas, y lamentablemente acá hay que esperar a que venga algo del exterior para que sea un empuje adicional. Así que bueno, le dejo a Mariana un poquito también. Gracias por venir a todos y espero que vengan a todos los foros. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, por acompañarnos hoy, y gracias a Diana y a la Fundación Benedetti por continuar este trabajo conjunto en búsqueda de mantener la memoria viva. Y bueno, hoy es el primer evento de este ciclo coorganizado con la Fundación, pero desde la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos hemos tenido un ciclo que empezó hace unos meses y que justamente la semana pasada tuvimos un evento que era sobre juicios de lesa humanidad con la participación de jueces de la región. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de ver qué se siente y cómo se experimenta y qué aprendizajes quedan, qué retos nos quedan desde la perspectiva de quienes fueron denunciantes y también abogadas que trabajaron, como dijo Diana, por muchos años, ¿verdad?, para lograr justicia, que llega tarde, pero llegó en estos casos, entonces son emblemáticos. Tenemos que ver qué salió bien acá, cómo se logró esto. Y bueno, tenemos otras personas que participaron en esta causa, que por eso decíamos Buscadores de Justicia, viene también de un trabajo de Francesca Lesa, que fue otra investigadora que participó en el ciclo, que habla de cómo en realidad los avances que han habido en la justicia en nuestro país en particular son gracias al esfuerzo de las organizaciones sociales y de las víctimas directas que han mantenido estos temas en agenda y que no han bajado los brazos. Así que bueno, les agradecemos mucho. Y quería... ¿querés decir algo más? No, termina. No, iba a presentar a Flor. Sí, no, yo lo que quería decir es que realmente le agradezco a las ponentes, porque a veces son temas muy dolorosos que cuesta mucho hablar. Así que agradezco la generosidad. Y siempre también creemos que desde la universidad, la colaboración con organizaciones sociales comprometidas con estos temas y también con docentes e investigadoras como Flor de María Mesa, que es una colega muy comprometida, que es compañera de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, pero además es la directora del área de Derechos Humanos de Extensión Universitaria, es docente de Derecho en la Facultad de Derecho, es miembro también del Instituto de Derechos Humanos y dentro de la UDELAR, no la institución. Y también ha acompañado a las expresas políticas por muchos años, trabajando para conseguir el memorial que hace poco se consiguió, y además acompañando la causa de las mujeres que presentaron una causa por violencia sexual en dictadura. Así que tenemos la suerte de tener a Flor de María Mesa como moderadora de este evento, y ella va a presentar a nuestras panelistas.
Buenas noches a todos, a todas y a todes. Gracias por las palabras a Diana y a Mariana. Decíamos antes de ingresar un poquito cómo nos organizamos y algunas de las cosas que ya dijo Mariana, capaz que las repito, así como Diana, pero bueno, vale la pena. Quería decir que, como Mariana bien refería, estas mesas, estas actividades que hacemos en el marco de los 50 años del golpe de Estado de Uruguay, lo que busca es pues, la reflexión, la formación y la difusión de los derechos humanos y de lo que representan, ¿no? Representan acuerdos que garanticen la dignidad, que deberían garantizar la dignidad, la libertad y la justicia de todas las personas sin distinciones, con el fin de lograr una vida que merezca ser vivida. Acá tenemos a nuestras invitadas, buscadoras de justicia. Ellas fueron a buscar justicia en los tribunales nacionales y también regionales. Es el caso de Karina Tassino, hija de Oscar Tassino, e integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y de Lucía Giudice, abogada del Instituto de Estudios Legales y Sociales de IEL Sur, colega de Facultad de Derecho, quienes litigaron ante el sistema interamericano, salieron del país buscando justicia. Después de unos cuantos años llegó la sentencia en el 2021, septiembre del 2021, el caso que se conoce más internacionalmente, se conoce así afuera sobre todo, y adentro hay que explicar por qué se conoce con ese nombre, el caso de las muchachas de Abril y la desaparición forzada de Oscar Tassino y Luis González. Los casos en general tienen un número, pero también pueden llevar los nombres de las víctimas si es que así la familia lo decide, ¿no? Este caso es el último caso, tenemos dos grandes casos en la Corte como país, como Estado. Este es el último caso entonces que está también poniendo un poco más en agenda el tema que nos convoca hoy. Por otro lado tenemos a Adriana Sinola, compañera, militante, expresa política, integrante del Memorial de Mujeres y también integrante de otras causas de los derechos humanos, y a la colega Fiorella Garbarino, abogada por el Observatorio Luz Ibarburu, OLI, en la causa de los vagones en Canelones. Ellas van a tener cada una 15 minutos para contarnos un poquito de qué va cada una de las causas. Y yo quería simplemente añadir que esta tarea de investigar, de sancionar y de reparar es una tarea que le correspondía al Estado y no a las víctimas y a sus familiares. Y como decían quienes me antecedieron en la palabra, la justicia llegó, después de muchos años llegó. Decía el maestro Couture, si el tiempo es oro, en términos de procedimientos, es justicia. Mientras que Mario Benedetti nos conmina a defenderla de los opresores y de los canallas, defenderla de frente, defenderla por todos como una bandera, sin pactar traiciones, sin cejar empeños, sin ceder ni un dedo, defenderla en suma de los que predican y también de los justicieros. Y esta tarde, decir justicia es también decir derecho a la verdad, pues hoy conocimos por la prensa la noticia de que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno confirmó la sentencia de primera instancia en el caso que investiga la desaparición forzada de Oscar Tassino, papá de Karina. Así que sin más, la dejo en el uso de la palabra. Bueno, ya me emocionaste de entrada.
Buenas tardes, para mí es un honor estar hoy acá con esta mesa. Es un honor estar en esta fundación de nuestro querido Mario Benedetti, defensora de la cultura y de los derechos humanos. La cultura, como decía Gonzalo Carámbula, otra víctima del terrorismo de Estado en este país. La cultura que es constructora de ciudadanía, que es tan fundamental, el fin fundamental de la cultura, que es lograr el derecho a ser libres, el derecho a nacer y vivir con calidad de vida, el derecho a poder desarrollarnos personalmente y como comunidad. Entonces, la cultura, que a nivel individual y colectivo es una herramienta de futuro y también del hoy, lo vinculo de alguna forma a lo que hoy estamos haciendo aquí en esta mesa, a la memoria, a la verdad, a la justicia, que es también construcción de futuro. Nosotros hablamos de la justicia y de la experiencia, y yo tengo que decir que nos llevó la vida. Nos llevó la vida. El terrorismo de Estado cambió todas nuestras vidas, individualmente, en forma familiar, en forma de sociedad. No solamente estas 5 causas que llevan el caso de nuestra causa, el caso Majdanek, de Diana, Laura, Silvia, Luis Eduardo González y Oscar Tassino, sino también todo lo que fue a su alrededor, los propios familiares nuestros que también sufrieron el terrorismo de Estado, pero también la sociedad en forma masiva, porque fue en forma masiva, a través del terror, a través del miedo. Yo traje algo que quiero compartir con ustedes, que me parece que es como esa idea de la vida, nos llevó la vida esta causa. Yo quiero mostrarles esta foto de mi familia, que es la última foto que nos sacamos todos juntos en el año 75. Mi papá está en el centro, abajo. Yo estoy en su falda. Tenía 5 años. En el momento que nosotros nos sacamos esta foto, habíamos pasado recién el último cumpleaños de 8 años de mi hermano Marcelo, que está acá, sin saber que iba a ser el último festejo de los 5 juntos. Ese mismo día, el 22 de marzo, tampoco sabíamos que había nacido una beba, la cual al año y medio iba a ser secuestrada, que iba a ser el caso 46 de restitución de las abuelas de Plaza de Mayo, que sus padres hasta el día de hoy permanecen detenidos, desaparecidos, y su madre estaba embarazada cuando fue secuestrada, que ella fue restituida en el año 92, un día antes del cumpleaños de mi otro hermano, Gabriel. Pero cuando ella fue restituida a su identidad, yo tenía 22 años, la edad que tenían los padres de Mariana Zaffaroni, la edad que tenían Elena y Chiqui, Luis Eduardo, que fueron secuestrados unos meses antes de que nosotros sacáramos esta foto. Fueron secuestrados en diciembre del 74. Elena también estaba embarazada, estaban esperando su primer hijo. Y un año antes de esta foto fue el asesinato de las muchachas de Abril, de Laura, de Diana, de Silvia, Silvia embarazada con 19 años.
la hermana de Silvia, Estela, que también fue secuestrada y llevada presa y torturada junto con su esposo, cuando logró la libertad a los 8 años, el día que le dieron la libertad fue un 21 de abril, el mismo día que mataron a su hermana. Durante las torturas, Gavazo se encargaba de decirle la forma en que había matado a su hermana. Pero 14 años antes de esto, ya en el año 55, estábamos viviendo en este país una quema de libros. El Bocha Benavides, en Tacuarembó, en la plaza, le quemaron sus libros. Del Tata Vizcacha, un grupo de derecha de jóvenes llamados democráticos más, quemaron los libros. Ese era el Uruguay en el que estábamos viviendo. Ya en el año 65 a mi padre lo estaban vigilando, porque nos enteramos ahora con todos los archivos que se conocen. Y no era solo mi padre, ¿a cuántos más estaban vigilando en el año 65? Entonces, en ese contexto, en ese país, yo pienso en esta consigna, buscadores de justicia. Acá en esta foto hay buscadores de justicia como los de la causa nuestra, como tantos ciudadanas y ciudadanos que lo que buscaban era justicia, era una vida mejor. Entonces, es nuestra vida. Mi madre fue de las primeras en el año 85, luego de recuperar la libertad, que hizo la denuncia de esta causa, y lo hizo con YELSUR, con Jorge Pan. Y ahí iniciamos todo el proceso, interminable proceso de trabas. Mi madre tenía que ir a la justicia militar a denunciar a los mismos que le habían hecho lo que le habían hecho. Yo cuento mi madre, pero en todos los casos de la causa era así. Y así fue la pasada como de generación tras generación, porque mi madre ya falleció, mi tío falleció, mi abuela falleció, mi hermano falleció. Mi tío Javier, también víctima del terrorismo de Estado, que estuvo preso, es uno de los que hoy y hace años lleva esta bandera de la justicia. Entonces realmente es muy difícil. Nosotros estamos muy contentos con esta sentencia de la Corte Interamericana, con estos 5 casos. Pero no podemos dejar de decir que se nos fue la vida en esto, se nos fue la vida en esto. Recién en el 2007 decidimos acudir a la comisión y recién en el 21 sale la sentencia. Yo voy a permitir que después Lucía cuente más todo el detalle de la sentencia, pero a mí me parece que estamos en un momento complicado a nivel social. Encontramos los restos de una compañera que todavía no sabemos quién es, que se está buscando de toda manera para poder identificarla, que hasta se está pensando que quizás se tenga que hacer algún tipo de exhumación para obtener más datos de ADN. ¿Qué estamos hablando? Las personas que la asesinaron saben quién es. Toda la sociedad metida en esto porque los que lo hicieron no lo dicen, no hablan, no dan la información, no se les exige tampoco que lo hagan, no se buscan las maneras de resolverlo. Entonces, la impunidad sigue. Yo hoy leí la causa, lo que comentaba ella del caso puntual de mi padre, que es una causa importantísima, primera vez que un tribunal de apelaciones confirma por desaparición forzosa
Pero cuando leía los argumentos de la defensa, cuando empecé a leerlo, me vino de vuelta esa rabia, esa angustia, que en un momento me dije, para Karina, ya sabes el final, que se hizo justicia, porque eran los mismos argumentos que durante tantos años venimos escuchando, desde negar a los desaparecidos, desde negar lo que hicieron, poco menos que decir es palabra contra palabra. Es como que todos estos años que han pasado, todas las denuncias, todos los avances que hemos tenido, gracias a los denunciantes, pero a la sociedad civil, a las organizaciones, a los investigadores, a los periodistas, todo eso es como que no existiera para ellos, ¿no? O sea, creo que es algo muy peligroso, porque esta causa costó mucho. Los denunciantes y los testigos tenían miedo. Nosotros tenemos casos que tuvimos que hablar con unos, con otros, a pesar de los años que habían pasado y algunos estaban en el exterior, tenían miedo de hablar. Eso fue el terrorismo de Estado, eso fue lo que hizo a nuestra sociedad. Y siempre repito, como dice la historiadora Marcia Collazo, la dictadura rompió el pacto social y hasta el día de hoy, a 50 años, no hemos podido reconstruirlo. Hasta el día de hoy seguimos teniendo detenidos desaparecidos. ¿Cómo puede ser que no hemos reconstruido ese pacto social? Gracias. Entonces pienso que, por otro lado, lo que es el empuje, las ganas, la dignidad, la lucha por memoria, verdad y justicia consiguió esto hoy. Pero esa lucha tiene que continuar, porque lamentablemente no hay cambios en cuanto a que la impunidad se termine. Entonces, todos los demás casos que tenemos, que son muchísimos, si bien la Fiscalía Especializada ha avanzado también muchísimo desde el 17, es una lucha interminable. Y yo creo que lo más importante también es que la gente termine de entender. No, nosotros que lo vivimos directamente o con conocidos, lo sabemos, pero hay mucha gente que no lo sabe todavía. Más allá de que el 20 de mayo cada vez es más grande y con gente joven, pero también hay muchos jóvenes que lamentablemente no saben de este tema. Por eso debería en la educación el 20 de mayo estar como un tema indispensable para que los jóvenes sepan qué pasó en este país. No sé, a veces siento que hemos dicho tanto y hemos hablado tanto que es muy difícil transmitir en palabras el dolor y en este momento la emoción de obtener esta sentencia de la Corte Interamericana y esta sentencia puntual por la desaparición de mi padre. Y que bueno, que tenemos que continuar y no bajar los brazos. Muchas gracias. Bueno, siempre es muy removedor escucharla a Karina. Primero quiero agradecer obviamente la invitación a participar de esta mesa, es un gusto para mí. Y es removedor escuchar a Karina y también es difícil hablar después de Karina, pero creo que también es muy ilustrativo de lo poco que tengo para compartir desde mi rol o desde este honor que he tenido de representarlos y representarlas en este proceso, en una parte de este proceso, como Karina les decía, fue un proceso muy largo que no arrancó en el 2007 con la presentación ante la Comisión Interamericana, sino que arranca desde muchos años antes. Karina mencionaba a Jorge Pan, que es el presidente de IELSUR,
y yo era muy joven en ese entonces como para poder ser parte de IELSUR y acompañar estas causas, pero mis compañeros se encargaron desde muy temprano de acompañarlos y tratar de llevar estos casos, estas causas, hasta las últimas consecuencias, digamos. Algunos con más éxito, otros con menos, pero sobre todo con mucho tiempo, ¿no? Con mucha espera. Karina lo ilustraba muy bien, lo decía muy bien. Se le fue la vida a muchos y no solo en sentido figurado, sino que lamentablemente en sentido literal. Hay familiares, madres, que nunca pudieron ver ni siquiera la notificación de la Corte Interamericana, o más bien de la Comisión Interamericana, informando que iban a pasar el caso a la Corte. Y digo que esto de hablar después de Karina es muy ilustrativo sobre nuestra función, porque como abogados y como abogadas nos toca sobre todo jugar un papel que es el de darle forma al contenido, si se quiere. Es un papel un poco a veces amargado y frío, que el que nos toca a los abogados, que a veces hasta parece poco comprometido emocionalmente, y creo que eso tiene que ver no solo con la función que se ha dibujado históricamente de los abogados, sino con un deber que tenemos, que es el de no ofrecer o el de no darles más expectativas de las que el sistema de justicia puede alcanzar o puede cumplir. Y ese quizás es uno de los primeros obstáculos con el que nos encontramos cuando estamos en la representación de estos casos, y que tiene que ver con saber gestionar lo que deseamos que el sistema le dé a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a los peticionarios en este caso, y lo que sabemos o intuimos que en definitiva el sistema puede darlos. Que se les haya ido la vida en estos procesos habla muy mal no solo del sistema de justicia uruguayo, sino también del sistema de justicia a nivel regional. Y esto no busca ser una crítica a los tribunales internacionales, porque en este caso el problema no fue, digamos, de una demora en la Corte Interamericana, sino de las demoras que sufren, digamos, las causas una vez que llegan a la Comisión Interamericana. Solo para ilustrarlo mínimamente, la idea no es aburrir con datos demasiado técnicos, pero cuando se presenta una petición para que llegue el caso a la Corte Interamericana, la petición se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la comisión la que da trámite, la que de alguna manera estudia el caso, hace otro tipo de gestiones en el medio, algunas de ellas incumben incluso al Estado, intenta la solución amistosa, digamos, entre el Estado y quienes están pidiendo algo, o que están pretendiendo que se declare la responsabilidad del Estado al que se está demandando. Y luego, si considera que hay mérito, lo eleva a la Corte Interamericana. Su integración es completamente distinta a la de la Comisión. En este caso, sin quitar todas las gestiones previas que se hicieron, todos los trámites judiciales previos que se hicieron, que se agotaron a nivel nacional, porque también algo que hay que tener presente es que para llegar a que tenga andamiaje una petición ante la Comisión Interamericana, bueno, hay que primero agotar todas las vías, o por lo menos ese era el criterio hace unos años, pero en términos generales hay que tratar de agotar todas las vías que la justicia doméstica o que los trámites domésticos, los trámites nacionales, tienen a disposición de nosotros. Recién, cuando uno tiene elementos suficientes para acreditar eso, bueno, se puede solicitar ante la Comisión Interamericana que eleve el asunto, hacer la petición y que eleve el asunto a la Corte. Como decía Karina, esta petición se presentó ante la Comisión Interamericana en el año 2007 y recién en el año 2019 la Comisión decidió elevar el asunto a la Corte Interamericana. Estamos hablando de mucho tiempo. Y recién en el año 2021 tenemos sentencia. Esto significa que la Corte, dentro de todo, actuó muy rápidamente, o que el proceso de alguna manera es rápido entre que llega por parte de la Comisión y se dicta una sentencia. Imagínense lo que es para las familias tener que
tolerar todo este tiempo cuando uno considera que finalmente llega a esa instancia que, bueno, que parece muy rimbombante, ¿no? Porque uno dice, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, y realmente uno se hace la idea de que son espacios realmente muy importantes, de decisiones que son muy trascendentes. Sin embargo, ¿a qué costo, digamos, se llega a estas instancias? Y yo diría que ahí empieza, una vez es curioso, porque es inevitable pensar que la sentencia de la Corte Interamericana es un logro, que en efecto lo es, pero no deja de ser, digamos, el primer paso, recién el primer paso, para que los peticionarios, los familiares en este caso, obtengan algún tipo de acción por parte del Estado que repare el daño que les hizo. Y esto no es poca cosa, porque si bien se dice que en sí misma la sentencia es una medida reparativa, es decir, se entiende que la sentencia que dicta la Corte por sí misma, teniendo en cuenta que las personas que se presentaron ante la Comisión y ante la Corte no han tenido ningún tipo de justicia por parte del Estado que ha violado sus derechos, bueno, se entiende que finalmente hay un tribunal que los escucha, que tiene en cuenta, digamos, todas las violaciones de derechos que han sufrido, y en ese sentido la sentencia en sí misma parece reparar en alguna medida la falta de justicia que han sufrido, y en este caso durante tantos años. Ahora, una vez que tenemos la sentencia, y esto lamentablemente con este caso ha sido como ha trascendido bastante en los medios de comunicación, una vez que comenzamos a gestionar que se lleve adelante una de las medidas que la Corte Interamericana le ordenó al Estado uruguayo, que fue la realización ni más ni menos que de un acto de reconocimiento de su responsabilidad. Bueno, en la prensa ha trascendido, digamos, las dificultades que tuvimos desde esta parte para poder llegar a ese acto en los términos en que los familiares realmente sentían que era un verdadero acto de reconocimiento y no un mero acto protocolar. A lo que voy con esto es que, fundamentalmente, una vez que no alcanza, digamos, con tener una sentencia de la Corte Interamericana, sino que hace falta un Estado que tenga realmente la voluntad de cumplir esa sentencia. Y la Corte Interamericana, lamentablemente, no cuenta con las medidas suficientes para hacer ejecutar una sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el día de mañana, no los voy a poner en el lugar de demandados, sino de actores para que la hipótesis sea más feliz, pero si ustedes son en un juicio común y corriente, no sé, quieren reclamar que un contrato no se cumple porque la persona que tenía que entregarles una cantidad de dinero no se las entrega, bueno, eventualmente siempre se puede ejecutar esa sentencia, se embarga a la otra persona o lo que fuera. En estos casos, en los casos ante la Corte Interamericana, la Corte no tiene medidas, no tiene formas reguladas para obligar al Estado a que cumpla con esa sentencia. Y esto es muy problemático, porque la sentencia es una medida reparativa, pero corremos el riesgo de que con el tiempo eso que parecía una medida reparativa se convierta otra vez en un gesto, en un símbolo de injusticia. Entonces, pensando un poco qué cosas tendríamos que tener en cuenta y también pensando en la formación de los operadores de justicia, yo siempre digo que la formación de los operadores de justicia o del sistema judicial no empieza cuando empiezan a ejercer como jueces o como fiscales o como abogados. Quizás tiene que arrancar, por supuesto que creo que desde casa, pero sobre todo desde cuando entramos a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho es el espacio en el que se forman naturalmente quienes el día de mañana van a ser jueces o fiscales. Y a veces en la educación jurídica tenemos algunas fallas, digamos, algunas faltas. Y no me refiero a no conocer sobre derechos humanos, sobre la existencia de la Comisión Interamericana, de la Corte o de otros ámbitos, pero sí me parece que es importante problematizar sobre la existencia de estos organismos. Es decir, no alcanza con que tengamos una Corte Interamericana, no alcanza con que tengamos una Comisión Interamericana, no alcanza con un montón de cuestiones que tienen que ver con tratados internacionales de derechos humanos
si no conocemos las trampas, digamos, del sistema. Trampas que a veces no son voluntarias, digamos, que se dan como se pueden dar en cualquier sistema o en el funcionamiento de cualquier organismo u organización. Entonces, creo que eso es un asunto que es importante, sin perjuicio del avance que significa que hayan 2 sentencias, porque como Flor mencionaba, la primera sentencia en este asunto es la del caso Hellman. Sin perjuicio de esa sentencia, y sin perjuicio de que 10 años después aparece una nueva sentencia en contra del Estado uruguayo que le refresca la memoria a Uruguay diciéndole, mirá acá, todavía no cumpliste con esto. Porque el caso de Laura, Silvia, Diana, Luis Eduardo y Óscar, en realidad es un caso que está muy vinculado también al caso Hellman. Sobre todo porque se da en el mismo contexto histórico, porque la fuente, digamos, de la responsabilidad del Estado tiene lugar en el mismo momento, en las mismas autoridades. Quizás son 2 gobiernos diferentes en el que caen la sentencia, pero el Estado es el mismo. Entonces creo que también ahí hace falta ser conscientes de que esto no es una cuestión partidaria, esto no tiene que ver con quién está en el gobierno y quién no, tiene que ver con entender que se trata del Estado. ¿Ah? Y el Estado no es solamente el poder ejecutivo, sino que el Estado son todos los poderes. Y es por esto importante prestar atención a lo que sucede en los poderes y en todas las instituciones que forman parte del Estado. Sin eso probablemente vamos a estar bastante lejos de formarnos no solo en lo que son los derechos, sino también en las responsabilidades que tiene el Estado. O sea, no solamente en nuestros derechos como ciudadanos, sino también estar atentos a las responsabilidades que tiene el Estado y ser veedores como ciudadanos y ciudadanas de esas responsabilidades y de esos deberes que el Estado tiene la obligación de cumplir. En este caso, de estas 5 personas, acá me permito hablar a título personal. Para mí ha sido muy, muy emocionante ser la representante de estas familias, de estas personas, que sobre todo a mí me han enseñado algo que yo no conocía hasta el momento, que es no pelear desde el enojo, no pelear desde el resentimiento o desde pelear por una suerte de venganza. Estas 5 personas, los familiares de estas 5 personas, básicamente estaban buscando verdad y justicia. Y algo que yo creo que es más importante, que es memoria. Estaban pidiendo desde hace tantos años y siguen pidiendo que la gente no se olvide de lo que le pasó a sus familiares. Y ese pedido deberíamos hacerlo todos. Me parece que de ahí para adelante tenemos mucho que construir, pero sobre todo memoria y aprender mucho de ellos, sobre todo eso. Gracias. Muchas gracias, Karina, Lucía. Ahora pasamos la palabra a Adriana y luego a Fiorella. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación por recibirme, a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, con quien hace tiempo venimos trabajando, y en especial a Mariana, en este caso, que fue quien me embarcó en esta cuestión de venir hoy acá a hablar con ustedes. Y a las compañeras que comparten conmigo esta mesa, que bueno, realmente es un honor y una gran emoción, al punto que como buscadora de justicia es difícil, después de las palabras de Karina, poder hablar. Pero bueno, yo por lo menos les prometo que no los voy a hacer lloriquear, como vi algunas caritas con lágrimas. Mi participación aquí es por haber sido víctima en 1975 y testigo en el juicio oral y público del sitio Los Vagones de Canelones. Esta causa, iniciada en 2019
por la ex secretaria de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino. Es el primer juicio por crímenes de lesa humanidad tramitado con el nuevo Código de Proceso Penal en vigencia desde noviembre de 2017. En ese momento la denuncia era contra 3 policías retirados de la jefatura de Canelones que operaban en la llamada Fuerza de Choque, ubicada en el Prado de esa ciudad, en lo que luego se conociera como Centro Clandestino Los Vagones, pues se trataba justamente de eso, 3 viejos vagones de AFE colocados próximos a la Escuela de Policía y posteriormente trasladados al barrio Olímpico dentro del mismo Prado. Luego de varias instancias, los 3 imputados por delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y detenidas y lesiones, pasaron de la cárcel de Domingo Arena a prisión domiciliaria, al cese de la prisión domiciliaria y al archivo de la causa, por considerar el juez actuante que los delitos habían prescripto. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones, en lo penal de primer turno, habilitó la continuación del proceso penal y la realización del juicio oral y público que comenzó en diciembre del 2022, y es ahí donde yo me incorporo en esta causa. A esa altura, 2 de los imputados habían fallecido, por lo que el juicio fue contra el único sobreviviente, Alejandro Ferreira. También de los 17 denunciantes falleció el compañero Henry Martínez, quedando en evidencia la dificultad irreparable que constituye el paso del tiempo por la lentitud en la administración de justicia, tanto en el aporte de testimonios de las víctimas como de la posibilidad de obtener pruebas por parte de los imputados. Hay que tener en cuenta que se trata de hechos ocurridos hace casi 50 años y que tanto denunciantes como imputados ya somos septuagenarios y más. Finalmente, luego de varias audiencias de pruebas testimoniales, de peritos calificados y de los 16 sobrevivientes, bueno, entre los que estaba yo, en marzo de este año el juez Héctor Iriarte dicta sentencia condenando a Ferreira por el delito de torturas a 9 años y 4 meses de penitenciaría. Por lo tanto, es el primer juicio oral y público de acuerdo al CPP y la primera condena por el crimen internacional de tortura durante la dictadura. Esta sentencia condenatoria confirmó además la existencia del Centro de Detención y Tortura Clandestino Los Vagones, que funcionó hasta 1979 aproximadamente, y hay la práctica allí sistemática y sostenida de tratos inhumanos y degradantes contra los y las detenidas, procedentes de todas las localidades del departamento de Canelones, en su mayoría vinculados al movimiento sindical y al partido y la Juventud Comunista durante la dictadura civil y militar. Aquí destaco especialmente el papel de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a cargo del doctor Ricardo Percivale, y las doctoras Natalia De Negri, Mariela Suárez y Giselle Lluveras, por su compromiso inclaudicable, el cuidado permanente de las y los denunciantes, generando la confianza y la tranquilidad necesaria para encarar lo traumático que resulta relatar lo vivido en presencia de los denunciados cuando han pasado tantos años de esos hechos aberrantes. También el acompañamiento brindado a lo largo del juicio por las profesionales de la Unidad de Atención a las Víctimas que estuvieron junto a nosotros en cada una de las audiencias, siempre atentas a cómo nos sentíamos, dándonos fuerza para seguir adelante a pesar de la angustia, el dolor y la rabia, sentimientos legítimos cuando las abogadas del imputado nos revictimizaban, poniendo en duda la veracidad de nuestro relato, humillándonos.
Ser escuchada por fiscales y jueces tiene un fuerte impacto. Configura una reparación moral para nosotras, las víctimas, nuestras familias y amistades, que llega tarde, pero llega. Frase que ya se ha dicho varias veces en la noche de hoy. Es la confirmación de que aquello que venimos contando desde hace años, o que quizás callamos sin poder exteriorizar hasta el momento del juicio, es la verdad. Contribuye a mantener la memoria de los tiempos del terrorismo de Estado, dando por tierra los relatos negacionistas que intentan instalar los sectores más reaccionarios en nuestro país y en la región. El negacionismo pretende alterar la historia, poner en duda el relato de las víctimas, pretendiendo demostrar que las víctimas mentimos. Entonces pasamos a ser victimarios, responsables del golpe de Estado, única respuesta posible para acabar con el desorden institucional que provocamos, reavivando así la teoría de los dos demonios. La memoria es la garantía de no repetición, es la forma de preservar y profundizar la democracia. Para ello tiene que venir de la mano de la verdad y la justicia, única manera de lograr la paz duradera en una sociedad. Como aspecto negativo en el desarrollo de este juicio, destaco la carencia de locales adecuados por sus dimensiones y equipamiento tecnológico, al menos en la ciudad de Canelones, para que se cumpla con el carácter de juicio público que debe tener de acuerdo al CPP vigente. La sala de audiencia era muy pequeña, apenas hubo lugar para el equipo fiscal, las defensas de ambas partes y algunos pocos de las y los denunciantes, debiendo permanecer en el pasillo contiguo, y el día de la lectura de la sentencia ni siquiera fue posible permanecer allí, pues el juez dispuso que fuera a puerta cerrada. Ni qué decir de la proximidad inconveniente con el indagado, que todo el tiempo estuvo a escasos centímetros de sus víctimas, aún mientras brindábamos testimonio, pudiendo ser interpretado por algunos de nosotros como una forma intimidatoria. Los operadores de justicia deben solucionar este aspecto que resulta vulneratorio del derecho de las víctimas a estar presente sin restricciones, a estar acompañados por familiares, amistades y la comunidad. Se violenta el derecho de la sociedad a conocer la verdad, a escuchar los testimonios, el derecho a saber qué le ocurrió a gran parte de la comunidad, en tanto se trata de delitos de lesa humanidad. Previo a la audiencia de lectura de la sentencia, Crisol envió una nota a la Suprema Corte de Justicia solicitando se tuviera en cuenta esta situación y permitiera la transmisión a través de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, para posibilitar la escucha a la multitud que seguramente quedaría fuera de la sede y a quienes desde cualquier parte del país o del exterior quisieran seguir esa audiencia. Esa solicitud fue denegada alegando que correspondía la decisión a la sede actuante. La misma situación se vivió hace unos meses en el juicio realizado en la ciudad de San José. Quiero resaltar la importancia del acompañamiento de las organizaciones sociales de derechos humanos. Conforman redes de contención necesarias, supliendo la mayor parte de las veces las ausencias o escasas respuestas que da el Estado a las víctimas. Sus apoyos son fundamentales en las etapas previas a la presentación de las denuncias y durante todo el proceso, que siempre es largo y traumático. En el caso del juicio de los vagones, la Asociación Ágora de Canelones tuvo un rol fundamental. Desde hacía tiempo venía recibiendo los testimonios de las víctimas, en su mayoría del departamento de Canelones, lo que luego dio lugar a la presentación de la denuncia. Este trabajo previo, que llevó algunos años,
generó un vínculo muy fuerte entre todos los compañeros y las compañeras, lo que al momento del juicio les dio la fuerza y la contención imprescindible para transitarlo. En mi caso, que no vivo actualmente en el departamento de Canelones, con las compañeras de la ex cárcel de Cabildo desde hace más de una década, conformamos una hermandad que nos permite, con amor y paciencia, contenernos y todas, de una forma u otra, mantenemos una militancia activa en la defensa de los derechos humanos con relación al pasado reciente. En los últimos 4 años también participo en el grupo de mujeres que nos movilizamos para concretar la instalación de un memorial que reconoce la lucha de miles de mujeres y de adolescentes en todo el país contra el terrorismo de Estado y la dictadura, y con las cuales venimos trabajando con Flor y con otra compañera que veo allí también de extensión, con Carmen Arostegui, a la cual le agradezco de corazón. Asimismo, integro el colectivo de expresas y presos de Uruguay Crisol. Con esto lo que quiero decir es que contar con los acompañamientos de pares y de organizaciones afines es imprescindible de acuerdo a mi experiencia personal. Durante todas las audiencias, centenares de personas de la sociedad civil organizada, del movimiento sindical, de partidos políticos, familiares de los denunciantes, amistades, la comunidad canaria en general, nos acompañaron en las veredas, en la calle, para abrazarnos, alentarnos, compartir la emoción de lo vivido, contenernos al salir de la sede. Esa multitud que se mantuvo durante horas y horas, pese al calor, en diciembre y en marzo, pese a permanecer paradas sin ningún tipo de servicio, dio un fuerte mensaje a los operadores de justicia. Demostró que la sociedad reclama saber la verdad como parte de la reparación colectiva. El Poder Judicial debería cumplir con ese legítimo derecho, asegurando el carácter público de los juicios tanto en Montevideo como en el interior del país. Por último, celebro la realización de este conversatorio con la esperanza de que los aprendizajes y desafíos de las buscadoras de justicia y de quienes nos acompañan en las instancias judiciales se vean reflejados a corto plazo en más y mejor acceso a la justicia por parte de las víctimas. La búsqueda de la verdad y la justicia es una responsabilidad y una tarea de todas y de todas, y aún hay mucho por hacer. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Adriana hizo un gran reconto de lo que fue el juicio de los vagones en Canelones, el que participó el equipo completo del Observatorio Luz Ibarburu. Voy a hacer algunas puntualizaciones con respecto a lo que dijo Adriana, más que nada referido a lo que son aprendizajes y retos, que era justamente lo que hoy nos convocó. Empezamos por cómo obtuvimos desde el observatorio el patrocinio de esta causa, una causa muy importante justamente por ser el primer juicio oral y público. ¿Qué significa esto? La aplicación del nuevo Código de Proceso Penal en las causas de crímenes de lesa humanidad. Fue impulsada por la Intendencia de Canelones, precisamente como dijo Adriana. Se tomó conocimiento, se acompañó continuamente y se realizó la denuncia en la Fiscalía de Lesa Humanidad. Se tomaron declaraciones en Fiscalía, en donde participaron estas 16 víctimas, donde se escucharon los más atroces relatos de tortura que sufrieron estas personas. La Fiscalía lo escuchó y lo presentó y se solicitó la formalización de estas 3 personas, de estos 3 ex policías. Fueron formalizados en su momento con prisión preventiva, estuvieron en Domingo Arena, luego la presentación de varios documentos de salud hicieron que fueran a prisión domiciliaria. Durante
Esta primera parte, que se llama de garantías, participaron 2 de los denunciantes en cada una de las audiencias. Acá hablamos justamente de los retos y de lo que hablaba Adriana. Estas 2 personas estuvieron continuamente, audiencia tras audiencia, frente a por quienes fueron torturados. Tanto Guillén, Vitale como Ferreira estuvieron frente a 2 de las víctimas, y eso es un punto a que habría que solucionar. Estamos hablando de que muchas veces gestos, palabras de estas mismas personas hacia los propios denunciantes, intimidaciones constantes. Adriana, justamente durante el juicio, tuvo un cruce de palabras con el señor Ferreira a la salida luego de su declaración. Que eso fue muy importante, si bien fue algo bastante desagradable en el momento, fue muy importante para establecer que Ferreira estuvo con Adriana en los vagones. Él mismo se identificó, recordándola dentro de los vagones. Eso fue una clave muy importante dentro del juicio para establecer que él estaba y conocía los hechos que estaban dentro de los vagones y qué se realizaba dentro de los vagones. Las continuas torturas, las continuas tratos crueles, inhumanos y degradantes que hicieron al juez convencerse y establecer en la sentencia y procesar a esta persona por tortura. Hablamos de los aprendizajes que tuvimos con esta sentencia, una evolución increíble en lo que es en la parte de crímenes de lesa humanidad. Se sentencia y se condena a una persona por tortura, que no es común. Como estableció Adriana en su relato, la Fiscalía había solicitado una acusación por abuso de autoridad contra el detenido, lesiones graves y privación de libertad. Tenemos un avance increíble en esta sentencia, en donde por primera vez en un juicio oral y público se establece eso. Nuevamente tuvimos la repetición de este avance continuo en cuanto a torturas y privación de libertad en el juicio de San José hace apenas unos meses. Nuevamente seguimos avanzando a través de la justicia sobre establecer que son crímenes de lesa humanidad, que no es abuso de autoridad contra el detenido, no es privación de libertad y no son lesiones, es tortura. Son tratos crueles, inhumanos y degradantes, establecidos desde el 62, no desde el 2006 con la ley 18.026. Estamos hablando de que son personas que sufrieron, no son delitos comunes, no es un delito contra la persona, es contra la dignidad humana. Estamos hablando de socavar a esa persona, ya no es cometerle una lesión a la persona, es denigrarla continuamente durante largo plazo, no solamente dentro de los batallones, no solamente dentro de los vagones, sino también a lo largo del periodo que estuvieron presos, en las cárceles, en Punta de Rieles, en libertad, siguió esa tortura, o sea, tal vez psicológica, más psicológica y también tratando de eliminar justamente la psiquis de la persona. Ya físicamente la habían lastimado y socavado lo suficiente para luego seguirlo en las cárceles. Es necesario que la justicia siga avanzando. La Fiscalía ha hecho un gran trabajo en este sentido, estableciendo parámetros de solicitudes. Hoy en día tenemos más denuncias nuevas, más denuncias que se están llevando a cabo dentro del marco del nuevo código. En la de Canelones comenzó en el 2019 y tuvimos sentencia en el 2022. En la de San José empezó en el 2021 y terminó en el 2023. Hoy en día en Canelones estamos esperando lo que es la apelación. Claramente la defensa de Ferreira presentó apelación a la sentencia. Fue contestada tanto por Fiscalía como nosotros, el equipo jurídico, contestó sobre esta apelación. Se está esperando que el Tribunal de Apelaciones resuelva, sea confirmatoria o no, de esta sentencia de primera instancia, pero seguimos luchando por que se haga justicia, tanto en Montevideo como en el interior. La valentía, hay que destacar en el aprendizaje que tuvimos nosotros, la valentía de cada uno de los denunciantes, de cada una de las víctimas y testigos, que muchas veces cumplen justamente ese mismo rol. Son tanto denunciantes como víctimas. Tenemos víctimas que son testigos. Entonces es muy difícil establecer el parámetro en cuanto estamos hablando con un denunciante, con una víctima. No, estamos hablando todo el tiempo con víctimas, todo el tiempo con relatos
atroces de lo que sucedió. Todo el tiempo con ese apoyo constante, por suerte, de Fiscalía y hoy en día, como mencionaba Adriana, de la unidad de víctimas, que pertenece a Fiscalía. Es una unidad que justamente está integrada por psicólogos, por asistentes sociales que pretenden durante todo el acompañamiento, tanto en la parte investigativa de Fiscalía como durante el juicio, participando y apoyando desde otro ámbito que tal vez nosotros los abogados no tenemos esa posibilidad porque justamente no nos dedicamos a eso. Y es algo muy importante ese acompañamiento. Les permite a las personas estar tranquilas, a las víctimas, comprender. Muchas veces se mantienen reuniones previas para explicarles sobre lo que se va a tratar el juicio, sobre lo que justamente puede suceder durante el juicio, y eso permite también a la persona entrar un poco más tranquila. Sé que es como contaba Adriana, son procesos difíciles, son traumas complicados que se van viviendo a lo largo de todo el proceso, pero bueno, tenemos algunos avances dentro de lo que es el Poder Judicial, tenemos algunos también retrocesos, tenemos problemas, como decía Adriana, en cuanto a las defensas y el hostigamiento continuo, muchas veces en cuanto a las preguntas que se le realiza a las víctimas durante el juicio. Tenemos también las chicanas que presentan, que son aquellos recursos tras recursos. Por ejemplo, el juicio de los vagones estuvo parado mucho tiempo porque se recusó a la Fiscalía. Algo muy raro. Fiscalía es parte del juicio, no se puede recusar. ¿Por qué se recusó a la Fiscalía? La defensa de Ferreira, Vital y Guillén, en su momento, recusaron a la Fiscalía por dos motivos. Una, por declaraciones que habían dado en la prensa, que supuestamente era un prejuzgamiento sobre la causa. Y dos, porque una de las integrantes de la Fiscalía tenía el mismo apellido que una de las... Sí, así que parece ilógico. Una de las integrantes de la Fiscalía tenía el mismo apellido que la esposa de una de las víctimas. No tiene ningún sentido. Y por eso el juez decidió parar y mandar este expediente al Tribunal de Apelación. Esos son muchas veces los retos que tenemos que atravesar, las demoras que tienen las causas. Por eso este juicio de los vagones también fue un poco demorado en este sentido. Las continuas chicanas de las defensas de los indagados hacen que este tipo de juicios se demoren. También en los juicios que tenemos desde el 2011, desde el 2085, padecemos todo el tiempo las inconstitucionalidades, las prescripciones, que tal vez hubo un poco de avance en cuanto a las... Antes se presentaban de forma, digamos, en cataratas, una tras de otra, permitiendo así que la causa se demorara cada vez más. Hoy en día, tras algunos avances de las juezas, que hoy en día son dos juezas que básicamente están especializadas aquí en Montevideo con estos temas, porque son los temas que van quedando dentro de estos juzgados viejos, hace que, bueno, se suspenda el proceso solo para la persona que lo presenta y continuamos con el proceso para los demás imputados. Esto hace muchas veces que se procesen algunos primero, otros después, y que vaya avanzando de esta manera el juicio. Y bueno, y para redondear, creo que estamos en un momento en que estamos avanzando. La justicia está avanzando. Lenta, tarde, seguro que sí, pero está avanzando. Lo demostramos en estas últimas dos sentencias que tuvimos tanto en los vagones como en San José, la imputación que se les da a estos indagados. Por lo tanto, bueno, los invito y les agradezco el seguir luchando por esto, el seguir batallando dentro de los tribunales, fuera, como decía Adriana, el acompañamiento continuo. Es indispensable el acompañamiento de las diferentes organizaciones dentro de este movimiento. Es indispensable la lucha de cada una de las víctimas, la valentía, como decía, de las víctimas al decir una y otra vez en los tribunales lo que padecieron. La revictimización es algo que es necesario, lastimosamente, para poder continuar y seguir adelante con estos juicios. Muchas gracias. Adriana quiere hacer un par de agregados. No, yo quería decir porque no mencioné al observatorio
ni el trabajo de tanto de Pablo como de las compañeras, porque yo en realidad como que llegué en la última instancia del juicio derecho al juicio oral. Entonces no pasé las instancias previas, que sé que fue importante su trabajo con los compañeros y las compañeras, pero también durante el juicio oral el acompañamiento permanente, la calidez, o sea, que también es muy importante, porque quedó como una omisión ahí de que no había dicho nada, pero ese es el motivo. Gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a ustedes para poder intercambiar, me pidieron que haga un pequeñito resumen de algunas de las cosas que las buscadoras de justicia nos comentaron. Quisiera comentar primero agradecer el testimonio de Karina y de Adriana y también reafirmar en ambas esa fuerza que nos transmiten, la esperanza de que a veces parece que todo está perdido, pero que siguen luchando y así nos demostraron tanto a nivel local como a nivel regional con todo eso que significa. Entonces, eso creo que no es poco, eso creo que da esa visión de ese futuro que queremos alcanzar, ¿no? De esa lucecita para seguir caminando, que es el encuentro con la justicia. Karina decía cómo este proceso, iniciado hace tanto tiempo, en realidad nos muestra la foto de la familia y esa foto que es tan bonita, ¿no? Están todos juntos. Como también se afecta en todos estos años, esas afectaciones familiares, esas afectaciones en los diferentes espacios donde las personas que no están, nuestros desaparecidos, faltan. Es algo que tampoco visibilizamos mucho, porque sabemos los nombres, pero a veces no nos detenemos a ver a veces cuántos de una familia están desaparecidos o cuántos de esas familias desaparecidos también fueron encarcelados, fueron detenidos, pasaron por las torturas y por todas aquellas situaciones que a veces no sabemos y a veces nos negamos a escuchar como sociedad. Esta afectación del terrorismo de Estado que Karina decía que es masiva, todavía falta visibilizar, falta difundir, ¿no? Un proceso que se inicia judicialmente en el año 85 en Uruguay y recién encuentra sentencia en el 2021 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y allí Lucía planteaba también la necesidad de ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque la impunidad no solamente es judicial, la impunidad es estatal. Y aquí hay que decir claramente que quien está en primera línea de responder por esos actos cometidos es el Estado. El Estado de hoy es el mismo Estado que vulneró los derechos desde la década del 60, 70 para adelante. Y es el Estado el que tiene que responder a la sentencia, ejecutándola, llevándola a cabo. Y es esta fuerza de la sociedad civil organizada la que tiene que seguir insistiendo, porque es lo que nos mueve, es lo que nos mueve. Y creo que también tanto Karina como Lucía nos transmitían esto, el tema de cómo cada día nos encontramos con un nuevo proyecto del negacionismo, ¿no? Cada día es algo nuevo, la agenda se va poniendo y se va cuestionando. Sabemos que la memoria siempre está en cuestión, pero en esos últimos años cada día parece que está como mucho más presentes. Y allí también contraponer esta postura negacionista que lamentablemente no se da solo en Uruguay, sino ahora mismo que estamos muy cerca de Argentina y estamos escuchando las propuestas de quienes han salido ganadores en las PASO de ayer también,
lamentablemente encontramos este tipo de propuestas. Este negacionismo que se confronta con el derecho a la verdad, que es un derecho humano, que también tiene dos dimensiones, una individual de las víctimas sobrevivientes y de los familiares. Y es un derecho colectivo, como ustedes bien lo han reivindicado. Y los derechos humanos no se transan, los derechos humanos no prescriben, los derechos humanos no se renuncian. Los derechos humanos son progresivos, tienen que ir para adelante. Están basados fundamentalmente porque buscan la dignidad de las personas, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, creo que es importante también retomar esto que nos decía Karina, que la lucha debe continuar, ¿no? Que la gente termine de entender, decía Karina. Y este tema de por qué la gente todavía no termina de entender tiene que ver con las habilitaciones sociales. Cuando las víctimas deciden hablar, la sociedad no quiere escuchar. Hay un libro en Argentina que se llama así, y nadie quería escuchar, que son los testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual durante su encierro en la dictadura. Y es esa sociedad la que también tiene que cambiar, tiene que prestarse a escuchar, tiene que habilitar a las víctimas y a los familiares a decir, a seguir diciendo, cuando lo quieran hacer, ¿verdad? Porque las víctimas también tienen derecho al silencio, que es diferente al silencio cómplice, al silencio que encubre. Quería también comentar cómo, si bien la sentencia o las sentencias de la Corte Interamericana pueden encontrar límites cuando el Estado, especialmente nuestro Estado, no cumple con lo que allí se señala, invitarnos a pensar cómo sacarle más jugo a esta sentencia. Bueno, en la exigencia de su cumplimiento está lo primero. No podemos bajar los brazos, ¿no? Tenemos que seguir exigiendo que se cumpla la sentencia, porque cuando el Estado uruguayo no solamente ratificó la Convención Americana, sino que además puso su firma diciendo que cuando le llegue un caso y haya sentencia lo iba a cumplir, bueno, ese compromiso está vigente y es una obligación que tiene que cumplir. Pienso en la difusión del caso. Yo soy docente de Derechos Humanos, también tengo otra materia, Derecho y Género en facultad, tenemos una materia en extensión universitaria, Derechos Humanos, y creo que mis colegas que también enseñan en diferentes materias lo van incorporando poco a poco, pero yo quiero decir que la sentencia, más conocida como sentencia Majdanek versus Uruguay, es una sentencia que se estudia, por lo menos en las materias que damos. Y se tiene que seguir estudiando, y se tiene que seguir conociendo, porque ese es el ejercicio del derecho a la verdad. Y allí, en facultad, es donde tenemos que seguir formando a la gente, no solamente por acá, sino también por el cuerpo, por el corazón, que sepan lo que pasó. Porque cuando después van a administrar justicia, no es que les parezca o no les parezca la aplicación de tal norma, es la obligación que tienen como representantes del Estado al hacerlo. En el tema de también seguir trabajando como un reto la cuestión de la transmisión de la memoria. Cómo transmitimos la memoria, ¿no? Cómo podemos seguir dando a conocer lo que pasó, pero lo que sigue pasando, porque esto es lo que sigue ocurriendo hasta que por lo menos la verdad no esté establecida. Y allí quiero recordar una partecita pequeña también en la sentencia del 2021, que es la sentencia que comentaban Karina y Lucía, y que señala la Corte Interamericana, entre otras cosas, la falta de perspectiva de género en la justicia uruguaya cuando se trabajan temas de memoria. Y esto es algo que tenemos también como un reto. Ya en el 2021, en la audiencia pública que se solicitó por la revictimización de las 28 denunciantes por tortura y violencia sexual, esto fue presentado ante la Comisión Interamericana. Hubieron recomendaciones
Después, al año siguiente, también la Comisión Interamericana invitó a las compañeras a participar en una audiencia de oficio que se llama sobre reparación ante violación sexual en encierro. Y bueno, también quedaron algunos temas que siguen allí pendientes de seguir trabajando. Lo que quiero decir es que también esta es una cuestión que hay que ponerla en la agenda para seguir trabajando en la justicia y seguirla trabajando en todos los movimientos que tengamos derechos humanos. Cuando veamos el tema de la memoria, de la verdad, la justicia y la reparación. Nunca olvidarnos de la reparación. En las cosas que señalaban las compañeras, sobre todo en la instancia local, que también lo vivieron en el juicio cuando se llevó acá en Uruguay, el tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Y allí las compañeras denunciantes, las 28 denunciantes siempre reivindican el tiempo de la justicia no es el tiempo de quienes denuncian. Porque es eso, el tiempo pasa para todos, también para los represores, también para los violadores, también para los torturadores. Lo traumático de declarar frente a ellos mismos, ¿no? La angustia, el dolor y la rabia, esta revictimización que no puede pasar, que tiene regulación, que tiene normativa interna para que no pase, pero que sigue pasando. ¿Cómo hacer frente a todo eso y cómo avanzar entonces en temas de memoria? Adriana decía, hay que avanzar de la mano de la justicia. Hay que trabajar en la difusión de la verdad, en saber qué ocurrió como un derecho. También reivindicar, y Adriana lo hacía con mucha claridad, todas las redes de apoyo, esa contención que encuentran con otros grupos que se vienen trabajando, que se vienen concretando, ¿no? Como ella mencionaba también, el Memorial de las Mujeres. El Memorial de las Mujeres Expresas Políticas, que el 27 de junio pasado, cuando leyeron su declaración y nos emocionaron, creo que a todas y todos, decían que, bueno, ellas se reconocen como militantes políticas, ¿no? No como heroínas, sino como militantes que siguen trabajando por una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva, una sociedad que realmente sea libre con la verdad. Y finalmente Fiorella, que también reivindicaba a la par de Adriana la necesidad de que las audiencias sean de carácter público, tal como lo señala la ley, ¿no? Y que este avance de tener esta sentencia por delitos de lesa humanidad, la verdad es que es algo que tenemos que saludar, que tenemos que seguir luchando para que se sigan dando, ¿no? Y que la justicia deje de ser aquella señora vendada para que sea una señora que vea bien, que escuche, que hable con la verdad y que, bueno, y que ejecute las cosas que tiene que hacer. Así que, nada, son algunas de las reflexiones que nuestras buscadoras de justicia nos han ido poniendo sobre la mesa y que pretendía un poquito resumir. En este momento, entonces, les daríamos la palabra a ustedes para que intercambien, opinen. Rompan el hielo. Yo me quedé con una curiosidad. Lo que dijo ella. ¿Qué es esto? Lo que dijo la doctora allí, que es Lucía. Bueno, la doctora Lucía. No, que se llega a la corte y eso como que queda estancado ahí.
¿eso no hay forma de modificarlo de alguna forma? Buenísima no sé si voy respondiendo o... ¿Sí? Está. No, buenísima la pregunta, porque, a ver, una vez que la Corte Interamericana dicta una sentencia, quizás seríamos injustos si decimos que queda estancado ahí. La Corte se encarga cada determinado tiempo, no está expresamente establecido cada cuánto, puede hacer el seguimiento de la ejecución de la sentencia, o sea, el control de cumplimiento de esa sentencia. Y una vez que eso sucede, pasa con todos los casos. De hecho, el caso Hellman tuvo, luego de la sentencia, tuvo una sentencia de ejecución, es decir, de control de ejecución en el año 2013, otra en el 2020, en la cual básicamente lo que hace la Corte es revisar hasta dónde el Estado cumplió con las medidas que ordenó la Corte. En este caso nosotros, obviamente por el tiempo que se tuvo, digamos, en diciembre nos notificaron de la sentencia del 2021. Recién este año se llevó adelante el acto, que es una de las medidas, entre otras tantas que se establecieron, y obviamente ahora ya estamos en etapa de que la Corte, a pedido nuestro, que la Corte de alguna manera revise en qué medida se está cumpliendo esa sentencia. Esto quiere decir que no queda estancada, pero a la vez esas sentencias que van apareciendo luego tampoco pueden ser ejecutadas, digamos, no tiene la fuerza la Corte para ejecutarlas. Lo que sí puede hacer es seguir insistiendo en que las medidas no se están cumpliendo. La repercusión, digamos, que eso tenga políticamente, o sea, esto de poder decir, bueno, el Estado uruguayo, y políticamente no me refiero a partidos, sino a juzgar cómo se está comportando el Estado uruguayo, más allá de lo que se puede hacer jurídicamente. Bueno, esto puede tener obviamente cierto contenido. Uno puede decir, bueno, a ver, el Estado uruguayo pasaron tantos años y siguen sin cumplir. La sentencia del caso Hellman, por poner un ejemplo, digamos que tiene más tiempos que esta sentencia, todavía no fue archivado el caso en la Corte Interamericana porque hay medidas que todavía no se cumplieron. Una sentencia que ya tiene sus años. Entonces, con esta lo que sucede es lo mismo, y con cualquier sentencia que dicta la Corte Interamericana. Cada tanto tiempo la Corte Interamericana revisa a ver cómo se viene portando el Estado con la sentencia inicial donde declara la responsabilidad y en función de eso hace un seguimiento. Así que técnicamente no es que quede estancado, pero hay que hacer fuercita para que el Estado se tome más en serio. Habría que tener una tarjetita de alguien para... Sí, ¿no? Solo para complementar un poquito, capaz que se refería también al estancamiento ante la Comisión Interamericana. ¿Por qué demora tanto el trámite cuando se presenta el caso ante la Comisión? Y hago el añadido porque tengo acá en el público algunas de las integrantes de las 28 denunciantes que están preparando una denuncia justamente para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la causa lleva 11 años en Uruguay, 12 van a ser, y no ha pasado más que la sentencia de 2 de los más de 100 denunciados, y por delitos comunes, no por delitos de lesa humanidad, como se pedía en la denuncia. Tiene su demora en la comisión porque llegan muchísimos casos y la comisión no cuenta con muchos recursos económicos para tener los abogados necesarios que puedan hacer todo el proceso. Ahora hay una cuestión que favorece, que se puede pedir, que se llama el per saltum, es que en vez de que vaya abajo de todo, sino eso pueda ir un poquito más arriba, teniendo en consideración otras cuestiones como, por ejemplo, las edades, ¿no?, de las denunciantes y también de los denunciados, para que la justicia no llegue tan tarde, que eso ya no tenga sentido. Y hay también quebrar una lanza porque ustedes han visto que en nuestros estados hay algunos estados que van como cuestionando el rol de la Comisión Interamericana, el rol de la Corte, porque tanto los informes o como las sentencias que puedan tener no les gustan a quienes administran los estados. Pero el sistema interamericano es uno de los pilares garantes de la vigencia y la promoción y la garantía de cumplimiento de los derechos de todos los instrumentos que contiene ese sistema. Entonces, es algo que también tenemos que, creo, ahí poner mucha fuerza, porque si no estuviéramos, estaríamos peor. Si no estuvieran ellos, si no los integráramos, estaríamos mucho peor, no lo tendríamos.
por ahí, sí, allá atrás, ¿sí? una cosa cortita. Uno tiene la impresión de que es cada vez más necesario que avance la justicia para la misma verdad, porque hubo un momento en que pareció que eso estuviese divorciado, y creo que ha quedado en evidencia de que los buscadores de justicia, la búsqueda de la justicia, tiene mucho que ver con la búsqueda de la verdad, y en ese sentido, o sea, justicia para la verdad es algo que parece que se hace cada vez más evidente como necesidad. Quería poner a raíz de lo que dijo Karin, lo que sé todo. Gracias. Bueno, gracias, divinas todas. Yo creo que la justicia para la justicia, ¿no? Porque ¿cómo hacemos si no usamos estas sentencias internacionales que están más que fundadas en los horrores del mundo para mejorar nuestro sistema de justicia, no solo de las justicias específicas por las que se fue en esta causa, sino el acceso a la justicia de la mayoría de la población pobre que no accede y que vive en las cárceles en delito de lesa humanidad constante del Estado, porque ya es como una política de Estado sostenida durante tanto tiempo. Entonces creo que el desafío no es quedarnos solo con que llegamos a esto, sino que este aprendizaje que hemos hecho así nos pone también en una responsabilidad de que hay algo mucho peor que está pasando, ¿no? Y está naturalizado totalmente, y que todo el sistema tiene que cambiar, ¿no? Bueno. Bueno, un agradecimiento a todos los participantes de la mesa y simplemente un comentario desde la psicología, el psicoanálisis. Alguna gente que se ha especializado en ello ha marcado, por ejemplo, Marcelo Viñar, ha marcado mucho el carácter alucinatorio que tienen los recuerdos de la tortura. Es decir, y eso es una de las cosas que también dificultan mucho, por eso, bueno, toda mi admiración por el testimonio, ¿no? Los testimonios que han sido dados, porque tener en cuenta eso, nos podemos imaginar cómo es doloroso. Es decir, cómo los recuerdos, en el caso de la tortura, no son solamente recuerdos que vienen como una rememoración, sino que vienen con una reviviscencia de lo que pasó. Entonces, eso, cuando cuentan que además se da enfrente de las personas que efectuaron esas torturas, me imagino que está al borde de lo vivible, es decir, algo que es verdaderamente tremendo. Y cómo efectivamente lo que se decía era el que la sociedad dé una posibilidad, digamos, que se instaure como otra realidad para mostrar que no es lo mismo que en aquel entonces, ¿no? De ahí, por ejemplo, me imagino la necesidad de que sea de carácter público, de que haya otras personas, en que estén como testigos de que están conscientes de que eso que se está rememorando es una ofensa, es algo a castigar, es algo a penalizar justamente, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cuestiones que ha sido más difíciles, me imagino también, para poder dar testimonio de todo lo que ha ocurrido. Y también para la gente, esto de lo insoportable para escuchar. Creo que en la medida en que esto se haga público y que instancias como esta sean más difundidas, se va a poder acompañar mejor, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que han hablado de cómo después del genocidio
de la Shoah, la gente no había una sociedad para acoger a toda la gente que salía de los campos, porque justamente no eran cosas que querían más bien negar, ¿no? Esa tendencia a la negación que tiene también una sociedad que no hizo lo necesario para poder evitar que eso sucediera. Entonces, bueno, simples asociaciones y un agradecimiento grande para ustedes. No, aprovecho este comentario tan interesante y retomando un poco lo que comentaba Fiorella sobre la revictimización y demás, a mí y también una de las cosas que yo les mencionaba, que quizás uno de los grandes desafíos o dentro de la función que nos corresponde a los abogados y las abogadas es darle forma al contenido que traen, porque acá no hay que dejar pasar, y Fiorella destacaba la valentía de las denunciantes, que a la vez son víctimas, que sin el relato de ellas y de ellos no hay caso, no hay forma de perseguir a los responsables. Entonces, la función que tienen, decía Fiorella, lamentablemente es tan importante, digo lamentablemente porque ojalá no tuvieran que cumplir esa función de recordar, de relatar, porque es muy doloroso. ¿Cuál creo que hace la diferencia? Y acá quizás es uno de los aprendizajes, en todo caso, del proceso y de las audiencias públicas que tuvimos en el marco del proceso de la Corte. Están en YouTube, en la página de la Corte. Si lo buscan por el caso, pueden acceder a ellas. Quizás uno de los desafíos es cuál es la postura que toma el Estado frente a las personas que denuncian. En el caso de Uruguay, obviamente, como cualquier Estado, tiene que tener sus representantes que de alguna manera defienden al Estado en el caso que lo representan, y no es lo mismo un Estado que con sus representantes, digamos, que se comporta de una manera preguntando o asumiendo cierta responsabilidad o negándola, pero en cierto tono, que un Estado que no tiene ningún tipo de consideración respecto de qué es lo que se está juzgando. Entonces, en las formas también se va un poco esta cuestión. Resalto esto porque creo que es verdad que lamentablemente tienen que someterse a estos procesos, pero creo que hay formas y formas de hacérselo pasar, ¿no? Hay formas de preguntar, hay formas de saber qué se pregunta y qué no, hay cosas que no son en absoluto necesarias preguntárselas a un denunciante o a una denunciante. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y esto, volver a la idea del relato. A mí me da la sensación de que si no circularan de forma tan contundente discursos negacionistas como los que hacía referencia Flor, probablemente los y las denunciantes no tendrán que hacer un esfuerzo tan grande por reconstruir esas violaciones de derechos. Entonces creo que en la medida de que se habilitan estos discursos negacionistas, más es la carga que tienen los y las denunciantes. No, yo quería agregar a raíz de lo que tú decías y de todo lo que se está diciendo ahora, que no olvidemos a las niñas, porque en el acto reparatorio, que para nosotros fue tan movilizador y nos sentimos tan abrazados por la gente, y yo creo que en ese momento realmente sucedió algo, que estábamos todos sincronizados de alguna manera, dio para que esa, yo digo muchacha, pero es una señora, se parara y gritara, lo sacara de su pecho. Y las niñas a mí me violaron cuando tenía 13 años. Ella después se comunicó conmigo y me dijo que no puede borrar de su mente ese momento que la violaron adelante de sus 4 hermanos en una ratonera. Ella tenía 13 años. Entonces, ¿cuántos relatos, cuántas historias no dichas hay todavía y de gente tan chica? Porque uno que está metido en todo esto y que sabe todos los horrores y todo, yo realmente quedé sumamente sorprendida. Pero después también nos enteramos el tema del hogar Yaguarón, las muchachas de 13, 14 años que fueron detenidas, presas de 33, torturadas, y luego, en vez de ser devueltas a su familia,
fueron civiles que deciden internarlas en el hogar Yaguarón. Y eso recién pudo ser en el 2019, que ellas se pudieron juntar, hablar y denunciar. Entonces, si habrá cosas por decir, por contar y por poder hablar, ¿cómo fue ese momento que ella lo gritó? O sea, es una cosa... Gracias, Karina. Justamente ahora tenemos como más visibilidad también y va a haber una de las mesas sobre segunda generación, es decir, las afectaciones también a esas niñas, esos niños que hoy son adultos y adultas y que tienen ya una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendándole al Estado uruguayo que se le reconozca como víctimas directas. También es un debe que tenemos como sociedad. No sé si hay alguna otra cuestión más. Justamente como hoy Karina decía lo que había significado para ella desde su infancia, quería convocarlos e invitarlos que el 22 de septiembre justamente vamos a tratar el tema de lo que significó a esas niñas, niños, la dictadura, ¿no? Cómo la vivieron con sus padres presos o con sus padres desaparecidos o incluso con un exilio involuntario que los sacó del núcleo familiar y los metió en otro mundo y luego al volver a casa se encontraron con un padre que no conocían porque se habían ido cuando eran muy chiquitas. Y bueno, eso va a ser acá, el foro es el 22 de septiembre, pero los invitamos también que el 14 de septiembre, que es el cumpleaños de Mario, donde siempre anunciamos algunas cosas que tenemos que anunciar de importancia, esto también es importante, pero vamos a inaugurar una exposición que hicieron justamente 7 chicas, 7 niñas de aquella época con respecto a lo que significó para ellas la dictadura o el terrorismo de Estado. Así que bueno, ahí está la lista de los próximos foros, esperamos que vengan y no está el 14 de septiembre que vamos a inaugurar la exposición de las niñas. Muchas gracias. Antes de irnos, perdón, una última cosita, también una invitación, porque hoy se confirmó la actividad que estamos coorganizando desde la Unidad Académica de Extensión y Actividades en el Medio con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, y es que el 5 de septiembre, el martes 5 de septiembre, a las 18 horas vamos a tener en la sala Luisa Cuesta de Facultad de Ciencias Sociales una mesa de diálogo que se llama algo así como Acceso a la Justicia con perspectiva de género en el marco de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, que va a contar con la presencia de la comisionada Yulisa Mantilla, que es la relatora sobre memoria, verdad y justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, en la mesa vamos a estar algunas de las que venimos trabajando en el tema también, y por supuesto representantes de las mujeres denunciantes. Así que también es una fecha como para, si están con ganas y tiempo, acompañar y nada, y agradecerles su presencia nuevamente el día de hoy. Así que muchas gracias a la Buscadora de Justicia, muchas gracias a todas y todos.